La conferencia la he intitulado Historias difíciles y su estudio en la escuela, aproximaciones desde la educación histórica, partiendo de una premisa que es para mí fundamental y es reivindicar la importancia que tiene hoy, que ha tenido, que tiene y que tendrá discutir estos asuntos en términos del papel que juega la escuela en el abordaje, en las reflexiones, en la discusión de lo que en algunas teorías pedagógicas y didácticas se ha configurado como historias difíciles, que ya entraré un poco a explicar un poco el alcance de la categoría. Eh, para ello he establecido 4 ejes de análisis que voy a buscar ser sucinto, pues también por temas de tiempo, pero que en últimas darían cuenta hasta de la formulación de un seminario completo para poder abordar la complejidad de las variables que determinan cada uno de estos ejes. Primero voy a hacer algunas aclaraciones iniciales ligadas a esas dos nociones, historias difíciles y educación histórica, en la medida que en el país no es común, no es tan común el uso de dichas categorías. Un segundo eje relacionado más a los obstáculos y problemáticas que se deben sortear al momento de promover en los salones de clase este tipo de discusiones. Pensar los pasados, un tercer eje ligado más a pensar los pasados traumáticos y dolorosos a partir de la reestructuración escolar de la enseñanza de la historia, y luego voy a tomar un ejemplo a partir de una habilidad de pensamiento concreto sobre la importancia y la posibilidad de incluir esta idea de multiperspectividad y su relación con la idea de reconciliación histórica, para luego establecer algunas consideraciones para el debate. Bueno, frente a este primer eje de aclaraciones iniciales, lo primero es ubicar un poco a qué me refiero con esto de historias difíciles. En el campo de la didáctica de la historia y de las ciencias sociales, se han venido durante las últimas décadas acuñando una serie de categorías que permiten pensar un poco esta idea de historias que ponen en entredicho o que ponen en cuestionamiento el esquema de orden y la idea de orden con la que tradicionalmente en algunos contextos los currículos oficiales y las memorias oficiales dan cuenta de los pasados. En esa línea destaco algunas de esas categorías, no son las únicas, hay más, pero me parece que estas han venido un poco posicionando una serie de discusiones en diferentes contextos, que es la idea de cuestiones socialmente vivas, más acuñada en Francia, conflictos sociales candentes, que tiene una base en esta primera noción de cuestiones socialmente vivas y que ha trabajado el profesor López Facal, la idea de historias sobrecargadas más de una tradición alemana, del profesor Bobo Borris, que trabaja sobre las boarding history, eh, y uno podría hacer otras alusiones sobre, por ejemplo, historias traumáticas, historias controversiales, que se han venido configurando como categorías de análisis en el campo de la didáctica de las ciencias sociales y de la historia. Cuando yo me refiero a historias difíciles, me apoyo un poco más en la construcción de las profesoras Terry Epstein y Carla Peck, que va más orientada hacia la idea de explicar, o estas historias difíciles darían cuenta de una explicación en torno a aspectos violentos de un pasado que evoca respuestas controvertidas y o dolorosas en el tiempo. Aquí hay una aclaración importante, y es que cada una de estas categorías, pues a pesar que se estructura a partir de principios epistémicos y metodológicos diversos que hay que tener en cuenta, o sea, no se pueden asumir descuidadamente como sinónimos o como equivalentes absolutos, pero sí en la idea de que convergen, o estas categorías convergen en la defensa del valor formativo e incluso moral que tiene abordar lo controversial como un medio que puede promover en el estudiantado el establecimiento de conexiones comprensivas
entre el pasado, el presente y el futuro, con miras a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Entonces, independientemente de los alcances de algunas fundamentaciones de carácter epistémico sobre las cuales giran estas categorías, tienen en común que buscan esta reflexión y esta preocupación por entender y por planear desde los aparatos escolares esa idea de construcción de sociedades más justas y pacíficas. Aquí hay una aclaración bien importante. Bueno, voy a pasar a la idea de educación histórica para luego hacer el cierre con la aclaración que quisiera realizar. Cuando yo me refiero a educación histórica, me refiero a una corriente de pensamiento en la cual confluyen diferentes vertientes que han venido trabajando, creo que más alrededor de las últimas 4 décadas, si no es un poco más, en torno a la reivindicación de la epistemología de la historia como base central para pensar la didáctica de la historia. Digamos que ese es el núcleo central de esta corriente en la cual confluyen vertientes anglosajonas, germánicas, y que han venido siendo deconstruidas, apropiadas en términos de, no de una copia como tal, sino una deconstrucción de acuerdo a los contextos, por ejemplo, muy fuerte en Brasil, en el que la categoría de educación histórica es, digamos, no se presta para mayores confusiones porque está posicionada dentro de los ejes de discusión académicos, o por ejemplo en casos como en México, donde está más relacionada con la formación de normalistas, pero que obedece o que comparte alguna de estas líneas que les presento acá. Tradicionalmente, y es uno de los cuestionamientos que se le ha hecho a la educación histórica, se cree que solamente está pensada desde el ámbito cognitivo y que al hablar de esa reivindicación de la epistemología de la historia, lo que buscaría esta corriente es buscar pequeños historiadores. Pues digamos, las construcciones teóricas y empíricas que hay alrededor de esta corriente concreta de pensamiento, pues desmienten un poco eso, sin, digamos, renunciar a esa defensa de la importancia que tiene la epistemología de la historia para pensar la didáctica, haciendo un poco crítica a algunas teorías y posicionamientos psicologicistas alrededor de esta discusión, pero también sobre otras 2 dimensiones que son fundamentales para entender su complejidad. Y es, primero, también la importancia que dentro de los últimos años ha tenido el reconocimiento de la cultura escolar en tanto principio experiencial y analítico para pensar asuntos relacionados a la didáctica de la historia. Aquí, por ejemplo, se marca una tensión bien, un elemento diferenciador bien fuerte, y es que aunque la epistemología de la historia es fundamental, no basta con esa discusión, sino que hay que reconocer también unos aspectos, unas variables que harían parte de esa noción de cultura escolar. Y muy fuerte también el tema de el reconocimiento de la praxis vital como elemento fundamental para proyectar los alcances de la formación histórica. O sea, la vida práctica aquí dentro de la educación histórica comienza a ser también fundamental. Teniendo claro estos 2 conceptos, entro a desarrollar el segundo eje, no sin antes aclarar que esta es una posición, o sea, no es la posición para entender este tipo de discusiones. En el país, por ejemplo, esta idea de trabajar sobre historias difíciles, traumáticas, violentas, que podrían dar cuenta de esa noción de historias difíciles, por ejemplo, ha venido siendo trabajado con mucha fuerza desde las pedagogías de la memoria, ¿sí? Y hay otra serie de corrientes, algunos sectores lo trabajan desde la transposición didáctica, con limitantes, con posibilidades. Yo quiero aclarar aquí que esta es una posibilidad para entender el asunto. Bueno, en el segundo eje quiero trabajar más sobre la idea, teniendo claro estas 2 nociones, sobre obstáculos y problemáticas que se estarían mediando esa discusión a nivel escolar. Aquí también es importante tener en cuenta algo, y es que estos obstáculos y problemáticas no solamente son unos variables de tipo escolar, sino que se presentan en otras esferas, en otros ámbitos de producción de memoria y de narrativas históricas
que haría o que darían cuenta de lo que se denomina como cultura histórica, ¿sí? Lo que pasa es que para el caso específico de esta conferencia, pues las reflexiones van a ir orientadas hacia la escuela, pero no con la pretensión de decir que solamente están afectando la producción de narrativas en este espacio, sino que la discusión es más amplia. Un primer elemento es que cuando uno revisa la construcción de las narrativas históricas que circulan en diferentes ámbitos, pero particularmente en el escenario escolar, encuentra, salvo algunas excepciones, que también hay que tener en cuenta eso, que en los ámbitos, digamos, de construcción de narrativas alrededor de historias locales, regionales, nacionales o globales, esa idea de construcción, transmisión y recepción tiene como base, en muchos casos, la reconstrucción de hazañas individuales y o grupales que reafirman una idea de unidad, pero una idea de unidad homogénea que se articula con mucha fuerza en la idea de victoria, gloria, grandeza, triunfo, ¿sí? Esto, digamos, estas ideas un poco, con mucha fuerza, más eh, tienen una función ejemplarizante, ¿sí? Es un pasado ejemplar con el cual se juega esa idea de la narrativa histórica y que tiene que ver con una categoría también que se ha venido posicionando, que es el de narrativas maestras, ¿sí? Con un núcleo central en el cual se busca generar unos sistemas de identidad. Esto, por ejemplo, es muy fuerte en la construcción de los estados nacionales y en la configuración de los sistemas escolares y el lugar que va a ocupar la enseñanza de la historia en ese proceso, esa matriz, pese a que podemos contar 200 años y más allá de que hay avances, que hay nuevas perspectivas, que hay innovaciones, que hay apuestas didácticas bien interesantes, sigue estando marcando el derrotero un poco de los alcances de esas narrativas históricas que a veces circulan en la escuela, muy ligadas con lo que en algunos sitios se conoce como historias de bronce o las historias patrias, pero también, y quisiera dejar esto como bien remarcado, con no solamente inscrita en las historias nacionales, sino, por ejemplo, de algunos eventos que marcan, y esto lo coloco entre comillas, esa noción de historia universal, que también tiene estos tintes de ejemplaridad. Ese pasado ejemplar tiene un efecto y es el tema de la negación, o desde tres ejes que yo he identificado, pueden haber más, la negación, el ocultamiento y la tergiversación de lo que hemos denominado historias difíciles, ¿sí? Sobre esas historias controversiales, llenas de dolor, en algún sentido de culpa, de vergüenza, que debido a su naturaleza ponen en cuestión las ideas de progreso y orden de los relatos oficiales que se construyen en torno al pasado. Incluir estas historias dentro de las narrativas nacionales, por ejemplo, pues se vuelve un problema porque rompe con ese esquema de linealidad, de pureza y de progreso con la que tradicionalmente se busca difundir esas interpretaciones en torno al pasado. Desde esta línea hay dos limitantes narrativas que me parece que son importantes mencionar. Una, la idea de silencio, desde una categoría que se ha venido trabajando mucho, por ejemplo, en estudios desarrollados en África sobre historias recientes de conflicto, y es esa idea de una cultura del silencio, que está ligada más a la idea de ausencia, o sea, de silenciar esas historias difíciles, y muy ligada también a la idea de olvido, de olvidar esas historias difíciles y no abordarlas como un mecanismo para consolidar un presente y proyectar un futuro, pero desligado de ese pasado controversial, de ese pasado incómodo dentro de la estructura de las memorias oficiales. Entonces, el mecanismo es precisamente consolidar ese presente y proyectar el futuro, pero ignorando esos pasados que podrían ser denominados controversiales. Y un segundo mecanismo que tiene que ver más con la tergiversación,
y que está ligado a algo que yo he venido trabajando para análisis curricular, en materiales curriculares, pero también con posiciones de maestros, posiciones de estudiantes frente a algunas historias, que está más ligada a la idea de una presencia ausente. ¿Cómo así? El fenómeno, la historia difícil, aparece como eje de reflexión, contraponiéndose a esa idea del silencio y el ocultamiento total, aparece, pero aparece desde una restricción analítica que no tiene en cuenta, por ejemplo, ni la evidencia histórica como tal, y además porque hay manipulaciones narrativas que también pasan por silencios cortos, digamos, manejar un tipo de versiones que en últimas se configuran como excusas para, en muchos casos, no generar reformas curriculares de fondo. Un ejemplo en el caso colombiano, por ejemplo, de esta restricción analítica o esta idea de presencia ausente es el lugar que tiene la diáspora africana y en los procesos de esclavización dentro del currículo oficial. Durante las últimas décadas estos temas han aparecido, pero cuando uno indaga sobre el lugar que ocupan y cómo son abordadas, pues se encuentra que esa presencia no es suficiente porque siguen habiendo, por ejemplo, tergiversaciones alrededor de la idea de la esclavitud, limitaciones analíticas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esa tergiversación del pasado, me parece importante trabajar sobre estas 6 ideas, que son algunas ideas que he venido recopilando también del trabajo con materiales educativos y en términos empíricos y también con discursos, narrativas de estudiantes y maestros. Esa tergiversación del pasado, desde mi punto de vista, tendría unos 6 ejes que la fundamentan. Uno, la sobresimplificación del hecho histórico, que tiene que ver un poco con lo que les he planteado, sobre la idea de aparece el evento, pero en muchos casos se simplifica, se le resta importancia, termina siendo una mención más no desarrollada a plenitud. Ahí, por ejemplo, también en el caso colombiano uno podría ver en algunos casos, vuelvo a decir, con algunas excepciones, el tema del conflicto armado, ¿sí? En algunos textos escolares aparece el problema, pero no hay realmente una conexión crítica frente al proceso histórico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. También un segundo elemento, las interpretaciones de carácter binario, muy ligadas a esa idea de establecer la idea de civilizado bárbaro, ¿sí? Ganador, vencedor, o sea, desde la cual se estructura la narrativa y a partir de la cual se genera una oposición entre el nosotros y la idea del otro, pero un otro inferior o un otro, digamos, que no tiene valor dentro de la construcción narrativa. Comparaciones históricas imprecisas y desproporcionadas, esto lo he encontrado más en narrativas de maestros algunas veces, y tiene que ver con la forma de explicación y dar cuenta de un fenómeno a partir de ejemplos con otros fenómenos o procesos que se consideran difíciles o controversiales, pero que no guardan o que distorsionan la comprensión del objeto real de estudio, ¿sí? Es muy común esa idea, ¿sí? Por ejemplo, a veces de trabajar con la idea del holocausto para dar cuenta de otros procesos sin tener en cuenta esas variables que definen, por ejemplo, esos procesos concretos. El uso inadecuado de categorías y conceptos que tiene que ver más con, por ejemplo, cómo se manipula a veces el discurso y entonces, por ejemplo, aunque pareciera menor, la idea, por ejemplo, de entender una revolución como una revuelta, entender, o sea, la utilización de ciertas categorías que van encubriendo la complejidad de los procesos, tienen que ver con estos mecanismos que pues tergiversan el pasado. Y eso está conectado con 2 ejes fundamentales, que es muchas veces, y sobre todo en el campo de la reflexión en Colombia, la ausencia de fuentes históricas como para apoyar esas narrativas. Entonces, la explicación ante esa ausencia se presenta como una verdad absoluta y revelada. O sea, como que lo que yo le estoy narrando es la verdad absoluta, así pasó. Y por ejemplo, eso tiene mucho que ver con las formas en las que los estudiantes entienden los mensajes y los conceptos, que es, por ejemplo, asumir que lo que plantea el texto escolar es una verdad revelada. Y eso se ha
lo hemos venido registrando con mecanismos de carácter cuantitativo y cualitativo, con muestras amplias y muestras cuantitativas y muestras cualitativas y análisis de los dos sentidos, el peso que se le tiene o a la versión que presenta el maestro. Lo que me explica el maestro y lo que me dice el maestro, yo lo entiendo como verdad absoluta. Bueno, ahí hay una serie de balances y eso se vuelve complejo cuando esas narrativas no tienen como ejercicio una triangulación de versiones, una triangulación de materiales que me permitan trabajar sobre la idea de evidencia histórica. Y luego, pues, esa idea de manipulación, ¿no? O sea, eso pasa mucho en los textos escolares también, los recortes de ciertos apartados, pero que apartados que dejan el contexto por fuera y que permiten que ciertas ideas pues no se entiendan en toda su complejidad. Estas 6 me parece que son interesantes, no solamente para analizar las narrativas, sino que pueden ser utilizadas como anclajes para pensar unidades didácticas o para pensar pedagógicamente las reflexiones sobre las historias difíciles. O sea, no solamente tienen que ver con el análisis discursivo, sino también con la posibilidad de pensar intervenciones y ejercicios de carácter didáctico. Tercer eje, reestructuración escolar de la enseñanza de la historia. Yo aquí tengo que ser también, sé que hay participación de personas de diferentes partes del mundo. Esto tiene que ver más con la experiencia colombiana, pero que también tiene algunas relaciones con otros contextos. Y es importante al abordar las historias difíciles en el marco de la escuela, revisar críticamente eso que Cuesta denominó código disciplinar, ¿sí? Cuando yo me refiero al código disciplinar, retomo aquí una cita del profesor Cuesta que plantea que esa categoría da cuenta del conjunto de ideas, valores y suposiciones, reglamentaciones y rutinas prácticas de carácter expreso o tácito que orienta la práctica profesional de los docentes, ¿sí? Ese código disciplinar en Colombia, salvo excepciones, sigue estando marcado en buena parte, por ejemplo, por la transmisión y recepción pasiva de conocimientos, por la idea de la defensa de una única verdad para entender el pasado y sobre todo, particularmente con la naturalización del silencio, la exclusión y la tergiversación, que es lo más grave. O sea, cuando usted naturaliza el silencio, cuando usted naturaliza la exclusión y cuando naturaliza la tergiversación, ¿sí? Esa línea de la construcción de las historias nacionales del finales del siglo XIX y durante el desarrollo del siglo XX sigue estando en buena parte en los discursos de maestros, en textos escolares, en el currículo oficial. Y yo aquí soy claro porque siempre pues la crítica un poco es, bueno, pero usted no puede generalizar. Y aquí lo que he encontrado, o sea, lo que se ha demostrado en investigación es que sigue siendo una tendencia muy fuerte, salvo pues algunos casos de maestros, maestras que han venido desde el aula escolar pues rompiendo un poco con estos esquemas. Esa revisión crítica para mí es necesaria y fundamental porque facilita lo siguiente. Primero, entender el aprendizaje de la historia como una forma de reorientación cognitiva. Y esto es fundamental, porque esta idea de reorientación cognitiva está conectada con la idea del Bildung o con la idea de la formación histórica, ¿sí? Que tiene un eje central en la posibilidad de rebatir sistemas convencionales y arbitrarios culturales. En este eje está bien articulado con la idea de desarrollo del pensamiento histórico, por ejemplo, y con la idea de alfabetización histórica, que aquí no lo voy a trabajar a plenitud por temas de tiempo, ya que me quedan 10 minutos, 12 minutos, pero que es bien importante y necesario, sobre todo porque en el país, salvo una experiencia, bueno, muchas experiencias, pero tal vez la experiencia más importante teóricamente y que para mí es fundamental y que no se le ha dado tanto trascendencia, es toda la idea de campo de pensamiento histórico que fue desarrollado por el profesor Darío Campos de la Universidad Nacional si no estoy mal, en el año 2007. Ese documento para mí es un documento innovador teóricamente y en términos de práctica, pero que lamentablemente
después por temas de política pública, de corte de gobiernos, además porque fue pensado en un gobierno de una alcaldía, no ha tenido la difusión y la discusión necesaria, pero está, digamos, coloco este ejemplo para mostrar que en Colombia sí ha habido una reflexión en torno a ella, pero que no tiene el despliegue que tiene en otros contextos. Una segunda idea es que revisar críticamente ese código disciplinar facilitaría desnaturalizar los esquemas de organización cronológica que resaltan las proezas y triunfo de la nación o una civilización específica y paralelamente invisibilizan y niegan las cargas de ese pasado. ¿Sí? O sea, entender, por ejemplo, la historia del capitalismo por fuera del problema de la pobreza, la inequidad, las injusticias, pues es un exabrupto. Pero cuando uno mira el currículo oficial, pues esos problemas, a no ser que sean intervenidos desde esa idea de autonomía docente, pues están restringidos, ¿sí? O, por ejemplo, la idea, hoy que es 12 de octubre, esta idea de conquista, que para algunos es descubrimiento, y bueno, los debates que hay ahí, pues generan, y es innegable que en muchas de las situaciones siguen perviviendo esas prácticas. Aquí solamente un ejemplo, mi hija tiene 8 años y yo trabajando estos temas, le están enseñando todo el tema de la conquista desde la idea de descubrimiento y desde la idea de encuentro de dos mundos, o sea, el encuentro entre indígenas y españoles. No aparece por ningún lado la matriz africana, no aparece, y es hoy 2021 en educación primaria, ¿sí? Un tercer eje es que revisar ese código disciplinar tiene que ver con la idea de repensar tanto la acción docente que fundamenta la práctica de enseñanza como las agencias del estudiantado en ese proceso. A esto me refiero más un poco es a la idea de, desde esta perspectiva de trabajar historias difíciles y desde la idea de educación histórica, pues el papel de la docente no puede ser un papel de simple reproductor de información y de generación de prácticas de incentivar la memorización acrítica de información, ¿sí? O sea, se debe repensar ese lugar, se debe repensar y cuestionar ese lugar buscando alternativas diferentes de ese tipo de posicionamiento, pero no solamente del docente, sino también del estudiantado. O sea, esa idea de pasividad como receptor de conocimiento, pues también está un poco o debe ser cuestionada. Aquí las ideas, por ejemplo, de Freire son bien importantes, ¿no? De esa idea de la educación bancaria, desde esta perspectiva no podría ser posible entender desde la educación bancaria el lugar o darle importancia a estas historias difíciles en el marco de la enseñanza de la historia, ¿sí? Un cuarto eje tendría que ver con la búsqueda de un aprendizaje orientado al establecimiento de una reparación histórica que permita trabajar sobre el principio de reconciliación. Esto en el caso colombiano y en otros contextos, pero me refiero más al contexto colombiano, es de vital importancia de acuerdo a mi perspectiva, ¿sí? O sea, la enseñanza de la historia no puede ser entendida como una acumulación de información, como un tema de erudición, sino tiene o solamente vinculada, y es aquí llego a este tema, solamente pensada desde la idea de cognición, sino que el aprendizaje histórico tiene otras dimensiones que deben ser y que son resaltadas desde la idea de trabajar estas historias difíciles, que es una dimensión política, una dimensión ética y una dimensión estética. Sin la conjunción de esas cuatro variables, al menos pueden haber más, pues es imposible la producción de sentido y el posicionamiento real crítico frente pues, a estos eventos, frente a estos procesos. Por eso para mí esa idea de reconciliación es fundamental con un previo que es el tema de la reparación, ¿sí? O sea, desde la escuela se debe trabajar sobre esa idea de reparación. Trabajar sobre la diáspora africana no puede ser solo entendido como mencionar eventos, fechas y procesos, porque eso configuraría lo que yo denomino una presencia ausente. Debe tener también una intencionalidad política y ética de reparación histórica, por ejemplo. Finalmente, voy a trabajar sobre este cuarto eje y es tomar una noción que está muy ligada a la idea de alfabetización histórica, historical literacy,
y de la idea de desarrollo del pensamiento histórico, que es la idea de multiperspectividad. O sea, hay otras habilidades. Aquí también depende mucho de, por ejemplo, los alemanes hablan mucho de competencias. Ahí tocaría hacer también una diferenciación de cómo las entendemos, cómo las usamos. Pero esta idea de multiperspectividad histórica me parece que es vital para trabajar sobre esa idea de reconciliación. Cuando abordamos las historias difíciles, hemos visto que hay un predominio curricular de posturas explicativas esencialistas, que tienen dos o se concretan en dos ideas. Primero, la negación de la existencia de múltiples filtros interpuestos entre el hecho histórico y su reconstrucción narrativa. ¿Cómo así? Por lo general, no hay esa posibilidad en la escuela de entender que el conocimiento histórico es una construcción, ¿sí? Y en ese sentido, pues los filtros, las intencionalidades se diluyen y se presentan como verdades absolutas y unívocas. En ese sentido, desde esa limitante, se establece que la realidad del pasado ha sido captada de manera completa, precisa y verdadera, ¿sí? Y eso empíricamente, por ejemplo, con desarrollos de carácter cualitativo y cuantitativo que hemos venido desarrollando durante los últimos, creo que 4 años con el grupo de investigación al que pertenezco, IEPE, pues lo hemos venido identificando con mucha fuerza, ¿sí? Esa idea de una narrativa completa, verdadera, y cómo el estudiante realmente termina apropiando ese sentido limitado, ¿no? La alternativa crítica, entonces, ¿qué permitiría desde la multiperspectividad? Entender una idea o la idea de una historia multiperspectiva, controversial y pluralista, desde mi punto de vista, permitiría estas dos posibilidades. Entender que la comprensión del pasado es diferente al pasado, ¿sí? Eso es vital, trabajar esa idea en términos escolares, ¿sí? Que los posicionamientos, las interpretaciones, las construcciones críticas son eso, interpretaciones, más no dan cuenta del pasado como tal. Y muchas veces esa línea se diluye en materiales curriculares y también en prácticas docentes, ¿sí? El conocimiento histórico es una construcción, o sea, esta idea permitiría entender que es una, y como tal, es susceptible de ser revisado, debatido y cuestionado. Esto es fundamental para trabajar historias difíciles, ¿sí? O sea, la idea de la revisión, del debate y el cuestionamiento. Por fuera de estas ideas, entender, por ejemplo, procesos como la pobreza, la contaminación ambiental, transversales, sería imposible. O procesos concretos, ¿sí? Entender el conflicto armado, no podría ser posible si no tenemos esos tres pilares: la revisión, el debate y el cuestionamiento. Esa idea de multiperspectividad, en términos concretos, empíricos, pues se materializa a partir de dos ejes, ¿sí? La idea de entender que hay interpretaciones heterogéneas de los agentes históricos que experimentaron los fenómenos objetos de estudio. No es lo mismo la forma en la que el campesinado francés experimentó esa idea de revolución que la aristocracia o que la burguesía. Y si vamos haciendo una delimitación más concreta de aspectos dentro de esas mismas marcos que he definido, también las experiencias variaron. Entonces, por ejemplo, esa idea de libertad, fraternidad e igualdad no podría ser entendida como un absoluto dentro del proceso. Y a veces eso es lo que uno encuentra en esas discusiones. La diversidad de posturas interpretativas sobre el pasado construidas desde la academia y la cultura popular como segundo eje. O sea, entender que además de esas experiencias, pues también los posicionamientos de interpretación van variando, y tienen, digamos, desde unas lógicas particulares. Desde esos dos niveles, creo que la aproximación a las historias difíciles podrían ser entendidas desde la generación de un conocimiento racional explicativo. O sea, la idea tampoco es entrar en el discurso posmoderno del todo vale, sino la multiperspectividad también obedece una serie de procedimientos de validación de información que deben ser tenidos en cuenta. Rápidamente porque me quedan ya solamente 3 minutos. Entonces, en términos de posibilidad, la multiperspectividad la entiendo desde estos 4 ejes. Orientada, eso sí, a entender las historias difíciles. Primero, permitiría generar bases para que el alumnado considere alternativa a sus puntos de vista inicial, expandiendo su capacidad de explicación más allá del sentido común.
¿sí? Miren ustedes con todo el tema de las noticias falsas, el acceso a la información, cómo nuestros estudiantes, por eso yo decía que la escuela no es el único referente, sino la familia, los medios de comunicación también se convierten, o estas problemáticas están ahí circulando, cómo desde el sentido común muchos de nuestros estudiantes se posicionan, por ejemplo, frente al conflicto armado. Eso lo ha trabajado también desde la Universidad Pedagógica. Bueno, hay evidencia investigativa sobre el asunto. Un segundo elemento es la posibilidad de una construcción de una idea de nosotros desde la proyección dialógica de un presente y un futuro común y pacífico, que valora positivamente la diferencia. O sea, también ligado pues a esa conexión del pasado, pero un nosotros heterogéneo que no da cuenta de esa idea de orden, sino que valora precisamente esa multiplicidad sin que se pierda el horizonte de que hay un bien común, ¿sí? Y que los contextos pacíficos pues son una lucha continua por la cual debemos estar pendientes y combatir, ¿no? Y pelear, digamos, por esa consecución de esos futuros pacíficos, presentes y futuros pacíficos. Un tercer elemento, reivindicación del conflicto en cuanto que parámetro ineludible de análisis. Por consiguiente, lo que se busca desde esta perspectiva es que el ejercicio de comprensión histórica permita normalizar el conflicto y desnormalizar la violencia. Yo aquí me apropio de unas ideas bien interesantes trabajadas por la profesora Padilla y Bermúdez, que plantean cómo desde la idea de multiperspectividad, lo que se buscaría escolarmente es normalizar la idea de conflicto, pero desnormalizando la solución violenta de estos. O sea, la idea de conflicto hay que seguirla trabajando, hay que pensar que el conflicto es inherente a las sociedades humanas, pero desde esta idea de desnormalizar la violencia. Y finalmente, la ampliación de las posibilidades de identificación con ese otro excluido, silenciado y vulnerado, ¿sí? Que también parte por una autocomprensión histórica. Finalizo con esto para entrar a las conclusiones. Aquí retomo algunos elementos del profesor Von Borries sobre qué permitiría la reconciliación histórica en términos de alternativa a otros modelos que entienden esas historias difíciles. Entonces, permitiría que no se presenten digamos, se opondría a esa idea de los sistemas de venganza que configuran círculos viciosos de ejercicio de violencia. O sea, si no trabajamos sobre esa idea de reconciliación histórica, es más fácil que esos sistemas y nosotros en Colombia sí que sabemos de eso, de que esos sistemas de venganza se configuren en esos círculos violentos de los cuales no podemos salir. También permitirían combatir esas historias del vencedor en las que el vencedor es el que define qué historia y cómo contarla, en la que el silenciamiento y la tergiversación se hacen más fuertes. Las historias ocultas que garantizan la diversidad cultural sin un reconocimiento real de su importancia y que tienen que ver con esa idea de tolerancia. Esto también es para el debate, pero esa idea de tolerancia es complicadísima en términos de la didáctica de la historia, porque es esa idea de tolerancia, y además, cuando uno va al significado del diccionario, uno lo que encuentra es como tolerar implica aceptar algo de lo que uno no está de acuerdo, pero con lo que convive. Entonces, esa idea de tolerancia también debilita, y la reconciliación histórica podría ayudar a combatir un poco esto. El olvido acrítico, que ya lo hemos trabajado, que se fortalecen con posturas ahistóricas y antihistóricas. Esta idea de reconciliación es muy importante. Yo aquí solamente hago un paréntesis. Cuando uno hace historia de la educación alrededor de enseñanza de la historia en Colombia, uno encuentra que esa idea de reconciliación histórica siempre está en las reformas curriculares. A comienzos de siglo, por ejemplo, luego de la Guerra de los 1000 días, en 1903, que hay una ley particular y que comienza a ver la obligatoriedad de la enseñanza de la historia, se reclama la idea de reconciliación histórica. Luego en el 48, luego de los eventos del 9 de abril, que nuevamente aparece la idea de enseñanza histórica, se retoma esa idea de reconciliación histórica. Pero es una reconciliación histórica que parte de la siguiente idea: aquí no ha pasado nada, ¿sí? O sea, tenemos que seguir adelante como colombianos, aquí no ha pasado nada. Ese modelo pues ya ha demostrado que no funciona, y el momento en el que está atravesando nuestro país pues es un momento importante para trabajar sobre una idea de reconciliación histórica, pero crítica. Bueno, ya ahora sí, entonces, algunas consideraciones para el debate.
Me disculpan por la rapidez, pero son contenidos tan densos, pues que para que pudieran entrar un poco en un panorama general para el debate, los tuve que desarrollar de esa forma. Traigo 4 consideraciones que me parecen importantes. Primera, a pesar de la complejidad que representa entender y analizar procesos históricos marcados por el dolor y el sufrimiento, su abordaje crítico al interior de sociedades que directa o indirectamente los experimentaron, desde mi punto de vista, es fundamental en la construcción de un futuro común basado en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Una segunda idea es la introducción de cambios en las formas en las que se construye conocimiento sobre esos pasados difíciles y en los sentidos que definen su enseñanza a las nuevas generaciones, pueden ayudar a superar tanto el olvido acrítico desde el cual son invisibilizados, como los discursos que mediante lecturas tergiversadas de su origen y desarrollo exacerban la división y la discordia. Tercero, en escenarios escolares, la enseñanza rigurosa de la historia controversial y difícil, antes que debilitar la unidad social y política, y acá un paréntesis, en algunos contextos nacionales, particularmente, por ejemplo, en Ruanda, en Sierra Leona, en Europa, por ejemplo, en los Balcanes, particularmente en Bosnia y Herzegovina, esta idea de trabajar historia, la historia del conflicto reciente, pues ha sido declarada en moratoria porque se considera que antes que generar beneficios debilitan la unidad social y política y que pues en parte tienen razón, algunas razones de tipo contextual. En últimas, en mediano o largo plazo, yo creo que antes que debilitar la unidad social y política, coayuda a las sociedades divididas por la violencia a sanar las heridas y reparar el tejido social desgarrado por la confrontación y las desavenencias. Por lo tanto, impulsa procesos de reconciliación que permiten a los estudiantes y docentes lidiar con las cargas del pasado lejano y cercano, facilitando la comprensión del presente y la proyección de un futuro diferente afincado en la justicia social. Y por último, aunque la reflexión escolar en torno a los pasados traumáticos y controversiales, derivada de la enseñanza y el aprendizaje de la historia, no resuelve por sí sola los problemas generados por los conflictos y las confrontaciones violentas, pues en su solución intervienen diferentes variables sociales, económicas, culturales y políticas, su aporte es esencial en el proceso de crear conciencia sobre las consecuencias que trae consigo la violencia y en la construcción de criterios de elaboración de sentido para la acción de niños, niñas y jóvenes en su vida práctica. Entonces, aquí reconozco que pues decir que abordar las historias difíciles va a solucionar o va a generar reconciliación histórica por sí sola, pues no tiene ningún sentido, porque está anidada con otras variables, pero sí es fundamental. Yo dejaría hasta ahí y les doy las gracias.